Escuchen la palabra del Señor del Evangelio de San Marcos, comenzando en el capítulo 15, y dice así. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba a un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte el rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llaméis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: ¡salve, rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era: el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: ¡bah! Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empampando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén.
Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mira el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Ahí vamos a parar, hermanos. Oren conmigo una vez más. Padre, gracias, Señor, porque nos has dado tu palabra. Creemos a tu palabra cuando dice que es poderosa como para salvar. Creemos, Señor, que tu palabra es capaz de cambiar corazones, de quebrantar corazones. Entonces pedimos, Señor, que utilices a tu palabra en este momento para bendecir a todos que estén aquí, a todos que lo puedan escuchar. Y te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando y predicando a través de mí para la gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Las buenas nuevas del Evangelio demandan una respuesta. Cuando nosotros hablamos o pensamos en el Evangelio o lo comunicamos con otra persona, llega el momento donde tenemos que caer en cuenta que el Evangelio demanda una respuesta. Dios es Rey, Él es Creador, creó a todo que existe, incluyendo a nosotros, el hombre. El hombre cayó, el hombre pecó contra el Señor, el hombre se rebeló contra el Rey, el Creador. Ese es el problema. Pero Dios, por amor y por gracia, envió a su Hijo Jesucristo a morir por el pecado de todo aquel que pone su fe en Él. Y entonces Cristo vino voluntariamente para morir en la cruz, para todos que pongan su fe en Él, y así otorgarnos salvación y vida eterna. Pero no se queda ahí. Eso no es lo último. Si eso es verdad, lo que acabé de decir, si eso es cierto, si es real, si es verdadero, entonces cada uno de nosotros, cada ser humano que existe en la tierra se tiene que hacer una pregunta. Yo creo esto. Yo creo esto. Yo creo que esto es verdadero. Yo creo que Jesús murió por mí. Yo creo que Él murió por mis pecados en la cruz. Esto me aplica a mí. Estoy confiando yo en Él como para salvarme. Demanda una respuesta. ¿Cómo vamos a responder? La palabra nos dice cómo debemos responder, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Que cada cual debe responder en fe y en arrepentimiento. Debemos responder en fe y arrepentimiento. Debemos poner nuestra confianza y esperanza en Jesús y en Jesús nada más. No es suficiente entender el Evangelio. Lo que hace falta es que nosotros la aceptamos, que la recibimos y que la creemos nosotros mismos. Como se han escuchado anteriormente, me imagino, Dios no tiene nietos, ¿verdad? Lo que tiene son hijos. Entonces a cada uno le toca responder.
Cuando miramos estos últimos 2 capítulos de Marcos, vemos algo muy similar. Si se acuerdan, al principio, en Marcos capítulo 1, versículo 1, Marcos comenzó diciendo, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Rápido, él comenzó diciendo quién era Jesús. Entonces aquí en los últimos capítulos, ¿qué vemos? Él una vez más nos dice quién es Jesús. Después nos muestra para qué vino Jesús. Él vino a morir por los pecados de todos que pongan su fe en Él. Pero finalmente vemos que las cosas terminan de cierta forma que nos obliga a nosotros a responder. Obliga a cada lector de su evangelio, el evangelio de Marcos, a responder a lo que ha acabado de leer. Entonces vamos a ver esto paso por paso, pieza por pieza. Primero, ¿qué es lo primero que vemos aquí? Primer punto. Vemos que Jesús es el rey mesiánico. Jesús es el rey mesiánico. Después que él fue acusado de la blasfemia, los líderes del templo no lo podían matar como querían hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos estaban bajo las autoridades de Roma. Ellos no tenían la capacidad legal para matar a nadie. Ellos tenían que llevarlo a las autoridades de Roma, a Pilato. Por eso al siguiente día lo ataron y lo llevaron a donde él. ¿Y por qué lo ataron? Para que él pensara que era un criminal peligroso. Y se lo llevaron a él. ¿Y qué dice Pilato? Es interesante, ¿verdad? Pilato le hace una pregunta a Jesús. Le pregunta lo siguiente: ¿eres rey de los judíos? ¿Por qué? ¿Por qué le hace esa pregunta? Pues mira, cuando vayamos al Evangelio de San Lucas, Lucas 23, versículo 1 al 2, vemos que los que lo llevaron a Pilato, le dijeron a Pilato, mira, él está animando a las personas a no pagar taxes a César, lo cual era mentira, él nunca dijo eso. Pero más importante, también le dijeron a Pilato que Jesús estaba diciendo que él era el Cristo, el Rey. Que él era Cristo y que era un rey. Fueron astutos. Ellos sabían que a Pilato no le iba a importar que Jesús supuestamente blasfemaba a sus dioses. Él no iba a mandar a matar a alguien porque blasfemaba a los dioses de los judíos. Él era griego, era un pagano, eso no le importa a él. Entonces trataron de pintar a Jesús como ¿qué? Como enemigo del Estado. Mire, él está diciendo que él es rey. Está diciendo a las personas que no deben pagar taxes a César, para así poner en Pilato una posición donde él tenga que decir, ok, si él está animando a las personas a rebelarse contra César, eso sí es causa de matarle. Entonces él le hace la pregunta a Jesús: ¿eres tú rey de los judíos? ¿Y cómo respondió Jesús? Tú lo dices. Tú lo dices. Y para que tengamos esto claro, Jesús está diciendo que sí. Él está diciendo sí. Sí, y Pilato lo entiende también, por eso Pilato se sigue refiriendo a él como rey de los judíos. Jesús dijo que sí y Pilato entendió que él dijo que sí. Pero ¿por qué Jesús le contesta de esta forma? ¿Por qué se lo dijo así? Tú lo dices. Yo creo que es porque Jesús quería decirle que sí y a la vez comunicarle que él no estaba interesado en quitarle el trono a Pilato ni a César. Eso no era su propósito en ese momento. Él no llegó ahí para causar una revolución política. Entonces se lo dijo de una forma de que también podía comunicarle, mira, yo no estoy interesado en este reino en este momento. De hecho, si vayamos al Evangelio de Juan, vemos una conversación más prolongada entre Jesús y Pilato. Ahí vemos más detalles de la conversación. Y ahí vemos que Jesús le dijo que su reino no era de este mundo. No era de este mundo. Ahora un día Él sí va a volver. Y Él sí va a establecer su reino sobre toda la tierra. Ese momento llegará. Pero primero Él vino para establecer su reino sobre su pueblo. Él vino para establecer su reinado sobre sus redimidos. Por eso vino Jesús primeramente. Es cuando vuelve que su reino se va a establecer en toda la tierra. Y leemos esto en muchos lugares. Salmo 2. Ahí lo vemos. Segunda de Samuel 7, versículo 19. Llegará el día en que su gloria va a llenar toda la tierra y Él reinará. Pero en el momento Él vino primero para conquistar el pecado y para salvar a su pueblo. Cuando leímos el pasaje,
Me imagino que se dieron cuenta que el refrán, Rey de los Judíos, se dijo varias veces, ¿verdad? Lo escucharon mucho. Se dice muchas veces en el versículo 2, versículo 9, versículo 12, 18, 26, 32. ¿Por qué las cosas se repiten en la Biblia? Cuando las cosas se repiten en la Biblia es porque está comunicando algo importante. La repetición es una forma de énfasis. Y claro, cuando leemos estos pasajes, vemos que se le está diciendo a Jesús que Él es Rey de los Judíos, aún de forma de burla. Se estaban burlando de Él, pero seguían diciendo algo, que Él era Rey de los Judíos. Aunque ellos lo dijeron en forma de burla, no quiere decir que no es verdad. De hecho, yo creo que Marcos aquí está usando la ironía a propósito. Lo está haciendo a propósito, lo escribe de tal forma que nosotros cuando lo leamos digamos, wow, pero es que lo es. Cuando uno piensa en todo lo que hemos visto en el libro de Marcos, cuando piensa en todo lo que Jesús ha hecho, que Él era el Hijo del Hombre, vemos que sanó a los enfermos, vemos que Él pudo reprender a demonios, vimos su autoridad sobre aún el mar y la naturaleza y cómo pudo multiplicar pan y peces. Cuando uno lee todo eso de Jesús y llega a este momento donde ven a hombres burlándose de Él diciendo, este Rey de los Judíos, ¿a qué le entra uno? A uno le entra a gritarle, es que lo es. Se están burlando de Él, pero es la verdad, no te das cuenta. Pero mira lo que Él ha hecho. Piensa por un momento lo que este hombre ha hecho. Te estás burlando, pero es cierto, Él es Rey. Y no solamente Rey de los judíos, Él es el Rey prometido del Señor, el que va a venir a establecer su reino sobre toda la tierra. Es verdad. Para por un momento y piensa en esto, por favor. Por lo menos así me siento yo cuando uno lee tantas veces y se están burlando de Él. Pero es que es cierto y ni cuenta te das. Marcos lo escribe así a propósito, es para envolvernos en la historia, para sacar de nosotros una reacción. Es irónico y es triste, pero a través de esta ironía comunica una verdad muy importante. Aunque Él estaba pasando por ese proceso muy difícil y doloroso, Él seguía siendo Rey. Eso nunca dejó de ser una realidad, ni nunca dejará de ser una realidad. Jesús es el Rey quien vino a redimir a su pueblo. Yo compartí esto en el estudio del miércoles y aplica también en esta predicación. Cuando uno piensa en un rey, en las películas donde hay un rey, uno piensa en soldados que llegan a donde el rey y se arrodillan ante él y le dice al rey, lo que sea, yo te voy a proteger, yo me someto a ti, voy a guardar y proteger a este reino, yo le sirvo al rey, ¿verdad? Uno piensa así, el rey sentado, muy bien siervo. Pero con Jesús, ¿qué vemos? Vemos lo opuesto. Jesús siendo Rey, siendo el Hijo de Dios, Dios hombre, Él llegó no pidiendo que nadie hiciera nada por Él, sino que Él es el Rey que vino para entregar su vida por su pueblo. Es el Rey quien vino para morir en lugar de los demás, de pecadores como tú y yo. Y hermanos, mi oración para nosotros como iglesia es que cuando nos sentimos tentados de ignorar lo que dice la palabra de Dios, somos humanos, somos pecadores, a veces sabemos lo que dice y no queremos prestarle atención. Cuando somos tentados de ignorar la palabra, o cuando somos tentados de no querer perdonar a alguien o de no servir, o quizás estamos tentados a sentirnos ansiosos porque veamos todo lo que está pasando y pensamos por un momento, wow, esto está fuera de control. ¿Qué está pasando aquí? En esos momentos que dudamos de la palabra o que dudamos de quién está en control, son pasajes como estos que nos acuerda, hay uno que sí está en control. Jesús sigue siendo Rey. Hay que predicar esta verdad nosotros mismos y hay que acordarnos los unos a los otros de esta verdad. Él es Rey sobre su vida y tu vida y sobre todo lo que está sucediendo. Eso no ha cambiado. No ha cambiado. Y no solamente Él es Rey, Él es el Rey que es digno de nuestro amor y obediencia. Y Él es el Rey que nos amó a nosotros tanto que Él vino a salvarnos. Él vino para morir en nuestro lugar y para redimirnos,
para perdonarnos, y también nos mandó el Espíritu Santo para así ayudarnos día tras día tras día. Así de Rey es Él, que a través del Espíritu Santo está con nosotros todos los días. Él sigue estando ahí, Él sigue estando presente, hermanos. Cristo es el Rey mesiánico. Ahora, ¿qué hizo Él? Segundo punto, ¿qué hizo Él? Jesús redimió a su pueblo a través, o mejor dicho, con su sufrimiento y su muerte. Jesús redimió a su pueblo con su sufrimiento y su muerte. En esta última sección de Marcos nos muestra cómo en adición de ser Rey, Cristo también cumple muchas profecías y temas proféticas del Viejo Testamento. Él los cumple todos. Y vamos a verlo. Hay tres muy bien fáciles de ver en el texto. Hay tres profecías que Jesús cumple, pero te quiero decir antes cuál es el propósito. ¿Qué significa el hecho de que Él esté cumpliendo estas profecías del Viejo Testamento, estos temas del Viejo Testamento? El punto es que Él es el prometido quien vino a redimirnos. Él es el Mesías quien Dios prometió en el Viejo Testamento que iba a llegar a redimir a su pueblo. Es Cristo, es Jesús, no hay otro. No hay otro. Entonces, ¿qué temas proféticos cumplió Él? Primero, vemos que Jesús es el siervo sufriente. El siervo sufriente. Escuchamos ahorita de Isaías, capítulos 52 y 53. Cuando tú miras este texto en Marcos, no es difícil de ver cómo Jesús cumple esa profecía. Él es quien sufrió de esa forma. Él es el siervo sufriente. Y no solamente la profecía de Isaías. Si se acuerdan, en Marcos capítulo 10, Jesús mismo le dijo a sus discípulos que se iban a burlar de Él, que le iban a azotar, que le iban a escupir y que lo iban a matar. Jesús mismo se los dijo. Y aquí vemos que todas esas cosas sucedieron. Cada una de ellas. Fue azotado tan severamente que ya no podía cargar su propio cruz. Tuvieron que pedirle ayuda a Simón de Cirene para ayudarlo porque no podía más. Había perdido tanta sangre aún antes de ser crucificado que necesitaba ayuda. Él es el siervo sufriente. Segundo, vemos aquí también que Jesús es el Rey davídico. Él es el Rey davídico que fue prometido en el Viejo Testamento. En este pasaje vemos conexiones con el Salmo 22. Si fueras a buscar el Salmo 22, ahí lees de un rey inocente que estaba sufriendo. Era un rey inocente que sufría dolor y persecución. Pues en Marcos 15, versículo 24, vemos que se cumple una profecía del Salmo 22. En el Salmo 22, 18 leemos lo siguiente. Repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Así mismo hicieron con los vestidos de Jesús. Marcos está integrando esto aquí para dejarnos ver, mira, ese rey inocente, ese rey davídico, es Cristo, es Él está cumpliendo esa palabra ahora mismo cuando sucedió esto. Y también vemos que Jesús cita Salmo 22, versículo 1. Cuando Jesús dijo, Elohi, Elohi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba citando al Salmo 22. Se lo estaba aplicando. Y no solamente se lo estaba aplicando, Él nos estaba demostrando a qué realmente señala ese salmo. Ese salmo no solamente se trataba de un descendiente de David, se trataba del descendiente mesiánico, el rey davídico verdadero que iba a reinar para siempre y que era Él. Era Él. Esas conexiones con el Salmo 22 aquí nos muestra que Jesús es el prometido rey davídico. En Ezequiel, capítulo 37, versículo 24, leemos lo siguiente. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Lo interesante de ese pasaje de Ezequiel
es que cuando Ezequiel lo escribió, David ya llevaba muchos años muerto. Entonces, ¿a qué David se estaba refiriendo Ezequiel? Él se acordaba de la promesa, que iba a venir uno de la línea de David, que iba a ser el rey davídico verdadero, el rey davídico eterno, el que Dios había prometido. Jesús cumple esa profecía. Jesús es aquel que llegó para morir por sus ovejas y para traerlas a sí mismo y para darles salvación. Es Él. Él es el siervo sufriente y Él es el rey davídico prometido. ¿Y saben qué? Jesús estaba consciente de eso. Él sabía. Él estaba consciente de eso. Y es por eso que Él se sometió a este proceso voluntariamente. Él sufrió, hermanos, voluntariamente. Marcos capítulo 10, versículo 45. Él mismo le dijo a sus discípulos que el Hijo del Hombre vino ¿para qué? Para dar su vida en rescate de muchos. Él sabía que eso era lo que le esperaba y Él se sometió a la voluntad del Padre. Aún siendo lo difícil que fue, Él se sometió y Él caminó ese camino. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo es que Jesús nos redime? ¿Cómo es que Él logra eso en la cruz? Pues es porque en la cruz Él se llevó el pecado de todo aquel que pone su fe en Él. Es en la cruz donde Él sufrió la ira de Dios en el lugar de todo aquel que pone su fe en Él. Leímos en el versículo 33 que las tinieblas cubrió toda la tierra. La oscuridad, la tierra se puso oscura. Eso, hermanos, yo creo fue un símbolo visible de lo que estaba pasando espiritualmente. Porque fue en ese momento, Él en la cruz, la tierra se puso oscura, que Él estaba sufriendo la ira del Padre. No por sus pecados, sino por los nuestros. Se veía lo que estaba pasando en el cuerpo de Cristo, lo que estaba sucediendo espiritualmente. Estaba sufriendo la ira del Padre. Y como el Padre es santo y perfecto y Él no puede estar cerca del pecado, ¿qué hizo Él? Tuvo que quitar la mirada de Jesús. Por eso Jesús dijo lo que dijo: ¿por qué me has desamparado? Porque sintió nuestro pecado sobre sus hombros y a causa de nuestros pecados sintió la separación del Padre que tú y yo debemos sentir. Él lo sintió por nosotros ahí en la cruz. Él murió en nuestro lugar. Mira, aún Pilato entendía que Él era inocente. Lo leímos ahorita. Y Pilato dijo, no, ¿qué dijo él? Sabía que se lo habían entregado por envidia, porque él mal no había hecho. Aún Pilato sabía que esto era por envidia, que era por el pecado de los demás que Él estaba muriendo. Y así es el pecado de todo aquel que pone su fe en Él. Gálatas 3, versículo 13 dice lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Así es que Él nos redime. Él se hizo maldición en nuestro lugar. Se hizo maldición por los pecadores como tú y yo, para que nosotros podamos recibir su justicia y podamos ser bendecidos y salvados en Él. Amén. Amén. Así es que Él nos redime, hermanos, en morir en nuestro lugar. Y en morir en nuestro lugar, Jesús nos da acceso al Padre. Él nos abre paso para ir al Padre. Esto es otro patrón del Viejo Testamento que Él cumple. Esto es otro tema del Viejo Testamento que se encuentra cumplido en Jesús. Jesús es nuestro nuevo sumo sacerdote. Él es nuestro nuevo sumo sacerdote. Vemos esto en el versículo 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Por qué se menciona eso? Porque significa mucho. Significa mucho eso lo que sucedió. No sabemos con certeza qué velo fue, porque habían varios velos en el templo. No se sabe, pero Hebreos 9 y 10 aún así nos explica qué significa esto.
Fue a través de la muerte de Jesús en la cruz que ahora pecadores como nosotros podemos llegar al Padre libremente. Podemos entrar en la presencia del Padre por medio de su sacrificio. Antes, en el ley levítico y bajo el viejo pacto, solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santísimo. Solo ellos podían entrar a ese nivel del templo. Y ellos cuando entraban, ¿qué hacían? Ofrecían sacrificios para sus pecados y para el pecado del pueblo. Y aún así solamente podían entrar una vez al año, el día de expiación. Pero Jesús, Él vino. Y Él en la cruz se hizo el sacrificio perfecto. Ya no hace falta más sacrificios anuales. Con Él el sistema de sacrificio se acabó porque Él es el Cordero perfecto. Y no solamente fue el Cordero perfecto, sino que también Él funciona como nuestro sumo sacerdote perfecto. Por eso cuando Él murió en la cruz, el velo se rasgó. Como quien dice, todos podemos ir directamente a la presencia del Padre. Todos podemos ir, ¿cómo? A través de Jesucristo. Por esto los bautistas y muchas denominaciones llamamos a los pastores, ¿qué? Pastores, no los llamamos sacerdotes. ¿Por qué? Porque solamente hay un mediador ahora, Jesucristo. Uno no tiene que ir a un sacerdote a pedir perdón o para tener acceso al Padre. No, eso se acabó con Jesús en la cruz. Por medio de la fe en Jesucristo, cada persona puede ir al Padre en fe y en confianza, sabiendo que el Padre los recibe en amor y con los brazos abiertos. Claro, los pastores, ¿verdad? Podemos dar consejo y orar y enseñar, para eso estamos, para servir. Pero hermanos, tú no tienes que hablar conmigo para que el Padre te escuche. Donde te encuentras, puedes ir a donde Él en la oración, a través de su Hijo Jesucristo, y te escucha donde te encuentras, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote perfecto. Así es que la cruz nos redime. Hay que entender qué fue lo que pasó en la cruz, hermano. Pasaron muchas cosas muy profundas, y la totalidad de ellas es que ahora somos redimidos y que podemos ir al Padre en confianza. Ahora, ¿por qué esto importa? ¿Por qué esto es importante? ¿Cómo esto me ayuda a mí en mi vida diaria? ¿Cómo esto te ayuda a ti en tu vida diaria? Te cuento algo que pasó hace poco. Yo escuché a una niña decir a su papá: papi, cuando no estás conmigo, cuando estás lejos de mí, ¿aún me amas? Y él se sorprendió, ¿verdad? Y le explicó en ese momento: mi amor, aunque tú no me veas, aunque yo no estoy contigo, yo siempre te amo. No hay nada que puedas hacer para que yo te deje de amar, nunca. Y así le explicó a la hija y le exhortó y trató de convencerla de que aunque no la puede ver o aunque siente que él esté lejos, su amor no está en duda. Porque para la niña, si no lo puedo ver y si yo siento que él está lejos, entonces eso quiere decir que no me ama. Así se sienten los niños a veces. Pero no solamente los niños, ¿verdad que no? ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos así, hermanos? ¿Cuántas veces nosotros no nos sentimos así con nuestro Padre? Yo sé que yo me he pasado por momentos así. Hay momentos en que uno se siente culpable por algo que hizo o por algo que dijo. Hay momentos en que uno siente vergüenza porque sabe que metió la pata otra vez y quizás alzó la voz cuando no tenía que haber alzado la voz, o quizás porque uno perdió la paciencia o sabrá Dios, tú sabes. Pero en esos momentos uno se siente con vergüenza y uno se siente como que culpable y uno comienza a pensar: wow, el Señor realmente aún me puede amar aún así. En ese momento, por nuestra propia culpa, sentimos que estamos lejos del Padre. Y cuando nos sentimos lejos, comenzamos a dudar no solamente de su presencia, sino de su amor. Pero como conocemos la palabra, y vemos que la palabra nos dice a nosotros que Jesús vino y murió ya por ese pecado. Él murió por ese pecado y que a través de Jesús tenemos acceso al Padre siempre.
Pues mira, en esos momentos podemos combatir estos pensamientos negativos y falsos con pensamientos verdaderos y bíblicos. Porque déjame decirte, cuando uno se siente culpable, el enemigo se aprovecha. El enemigo se aprovecha. ¿Cuántas veces has escuchado en tu vida cuando cometes un pecado, pierdes la paciencia o metes la pata en algo, escuchas una vocecita que te dice, eres culpable, no eres digno, tú no te mereces llamar cristiano, el Padre no quiere saber nada más de ti, perdió la paciencia contigo, no te ama ya, no ves cómo vives? ¿Cuántos hemos escuchado esa voz? Yo sé que yo la he escuchado. Ese es el enemigo, hermanos. Quiere sembrar en nosotros duda. Quiere que nosotros dudemos del amor del Padre. Pero de nuevo, como conocemos la palabra, como sabemos lo que Dios dice, podemos responder con verdad. Sí, soy culpable. Es verdad, no soy digno. Pero aún así yo sé que el Padre me ama. Yo sé que me ama porque Él ama a su Hijo y yo me encuentro, mi fe, mi esperanza está en su Hijo Jesucristo. Él murió por mí y yo tengo acceso al Padre por medio de Cristo siempre. Él es el sumo sacerdote perfecto y a través de Él yo sé que yo tengo paz con mi Padre Celestial. Así es que nos aplica este texto, hermanos, en esos momentos de duda y de tentación. Podemos recordarnos de esta verdad bíblica, que el Padre aún nos ama, aún te ama. Cuando uno entiende la profundidad de la cruz, uno encuentra paz y libertad y gozo, aún en medio de las tinieblas, aún después de nosotros pecar. Porque cuando pedimos perdón, sabemos, Él murió por ese pecado. Gloria a Dios. Soy libre en Cristo. Gloria a Dios. Como el centurión, ¿qué pasó? Cuando él vio la cruz y vio a Jesús y parece que algo captó, ¿verdad? Porque él proclamó, ¿qué dijo él? De verdad, este tiene que ser el Hijo. Este es el Hijo de Dios. Salió una proclamación porque él entendió algo vio ahí en la cruz. De igual forma, cuando entendemos la cruz, podemos declarar más y más, Él es mi Salvador, Él es mi Rey, Él murió por mí. Ahora, este cuento no termina con la muerte, sino que termina con vida. El tercer punto en esta mañana, Jesús es nuestro Salvador resucitado. Jesús es nuestro Salvador resucitado. Después que Jesús murió en la cruz, Marcos, él escribe de una escena en el versículo 16 que es breve, pero muy impactante. Temprano en la mañana, el domingo, leemos que 3 mujeres fueron a la tumba de Jesús para ungir a su cuerpo. Vimos que en el capítulo 15, versículo 47, que ellos estaban con él cuando lo pusieron así en la tumba, entonces sabían dónde estaba y también sabían que él fue enterrado sin haber sido ungido. Por eso querían volver para ungirle. Pero cuando llegaron a la tumba, ¿con qué se encontraron ellos? Con un ángel. Mira entender que es un ángel. ¿Y qué le dijo ese ángel? ¿Qué le dijo ese mensajero? No os asustéis. Busquéis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirar el lugar en donde le pusieron. Pero id, decir a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Vean que se confirma la muerte de Jesús. Jesús, el que fue crucificado, el que murió, ese no está aquí. Entonces no hay duda, Jesús murió en la cruz. Este mensajero lo confirma. José de Arimatea lo confirma. El centurión lo confirmó a Pilato. Él murió. Sin embargo, también ¿qué hizo? Resucitó. Se levantó de la tumba. Venció la muerte. Y si se acuerdan, en Marcos capítulo 14, Jesús le dijo a sus discípulos que después que Él se levantaba de la tumba, Él iba a ir delante de ellos a Galilea. Y el ángel, Él les recuerda esta verdad. De hecho, yo creo que esto se lee como una leve reprimenda del ángel. Es como si el ángel estaba diciendo, ¿por qué estás aquí? Él no está muerto. Él te dijo que se iba a levantar de la tumba, que se iba a resucitar. Y Él te dijo que iba a ir delante de ustedes a Galilea. Entonces, ¿qué haces aquí?
Es como señalar su poca fe en ese momento. Entonces, así les habló. Y esas son las buenas nuevas del Evangelio. El Evangelio es buenas noticias, no porque Jesús vino y murió por nosotros, sino que vino y murió y se levantó de la tumba y ahora está vivo. Él es un Dios vivo. Él está ahora mismo a la mano derecha del Padre. Él es el Hijo de Dios resucitado. Y su muerte en la cruz, a través de su muerte, Él redime a todo aquel que pone su fe en Él. Entonces, ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo vas a responder a esto? En el capítulo 15, versículo 43, vimos cómo respondió José de Arimatea. Él respondió, vemos ahí que él entró osadamente, o sea que él fue valiente, fue a donde Pilato con valentía para pedir el cuerpo de Cristo para poder enterrarlo. Porque eso fue un acto muy valiente, porque él fue parte del concilio. Fueron sus propios amigos del concilio quienes entregaron a Jesús a ser crucificado. Y ahora a él no le importa identificarse con Jesús. Si se enteran ellos, pues que se enteren. Pero Él es mi rey. Dice que Él esperaba el reino de Dios. Él era un discípulo de Jesús. Él responde a la cruz con fe y valentía. Antes de eso vimos cómo respondió el centurión. ¿Cómo respondió él? Con una proclamación de que Jesús era el Hijo de Dios. Y al final de la carta vemos que la respuesta de las mujeres, Marcos escribe que ellas respondieron ¿cómo? Con temor. Esas últimas palabras en el versículo 8. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Entonces vemos diferentes respuestas en el libro de Marcos, al final del Marcos. Y yo entiendo que el libro termina así, muy abrupto es la palabra, abruptly. Termina abrupto, porque nos obliga a nosotros a responder. Ahora, déjame explicarte. Quizás algunos están mirando sus Biblias y dicen, pero que ahí no termina. Yo veo versículos 9 al 20. Mira, esto es algo que quiero explicarle. En casi todas las traducciones de las Biblias, cuando llegas al versículo 9, encuentras algo que dice semejante a esto. Los manuscritos más antiguos y otros testimonios de la antigüedad no incluyen versículos 9 al 20. En la Reina Valera 1960 no está, pero aún en mi Biblia uno ve una separación, lo separa del resto del texto. En la Nueva Versión Internacional lo ves, en la Reina Valera 77 se ve, en la Reina Valera actualizada se ve, en casi todas las traducciones está esa información para dejarte saber. En los manuscritos antiguos no se encuentran estos versículos. ¿Qué significa eso? Pues mira, cuando nosotros pensamos en las cartas del Nuevo Testamento, necesitamos recordarnos que cuando fueron escritos por primera vez, cuando Pablo estaba escribiendo a Timoteo, cuando Marcos estaba escribiendo, cuando todos estaban escribiendo, ellos estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Y sus cartas fueron escritas sin error. Pero por la persecución o por otras razones, no sabemos, esas cartas originales se perdieron. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Copias. Muchas copias. Tenemos manuscritos que son copias de copias. Las cartas originales se perdieron y sabemos que fueron perfectos porque la palabra lo dice. Pero lo que queda son muchas copias. Y a veces, cuando las escribas y copistas fueron copiando, cometían pequeños errores aquí y allá. Y esos errores se conocen, se ven fácilmente. ¿Cómo? Bueno, cuando uno busca las copias griegas, ve que aquí hay algo y aquí falta algo. Se ven, se encuentran. Entonces, no es una preocupación de inspiración. No, la palabra es inspirada. Estamos hablando de un pequeño problema de transmisión, que es otra cosa. Sí creemos que la palabra, las cartas originales fueron inspiradas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. De hecho, no sé si sabían esto. Los libros de la antigüedad. Tenemos más manuscritos del Nuevo Testamento de cualquier otro libro de la antigüedad. Podemos confiar más en nuestro Nuevo Testamento que de otros libros de la antigüedad. Hay más de 5.500 manuscritos del Nuevo Testamento. Entonces eso nos debe inspirar a nosotros confianza en la Biblia. Nos debe dar paz y tranquilidad. Solamente hay 2 pasajes en el Nuevo Testamento donde se ve variación, mucha variación en el Nuevo Testamento. Es aquí.
a final de Marcos, de 9 al 20, y también hay una sección en Juan 7:53 al 8:11, y eso podemos hablar otro momento. Pero de nuevo, ¿qué significa esto? Podemos tener confianza de lo que tenemos en nuestras manos, porque las variaciones que hay se conocen, se saben, se ven, se pueden explicar por qué fue lo que pasó, y solamente hay dos. En todo el Nuevo Testamento solamente hay dos. Las otras variaciones que hay es una letra, una palabra que realmente no cambia nada. Son errores así chiquititos. ¿Pero por qué? ¿Por qué la variación? Parece que en un momento dado un escriba, cuando llegó al final de Marcos, pensó que en añadirle lo iba a hacer mejor. Porque cuando uno lee lo que falta, es bien parecido a lo que vemos en ¿qué? En Lucas y en Mateo, los otros evangelios. Entonces parece que alguien pensó en un momento dado que Marcos o lo quiso terminar y no pudo, o que lo terminó de una forma muy abrupta, muy raspada, así, muy de la nada. Pero no, yo no creo que ese es el caso. Yo creo que sí, lo que vemos aquí hasta el versículo 8, sí es el final. Yo creo que ahí Marcos quiso terminar. De hecho, Eusebio, un historiador de la iglesia que vivió del 263 al 339, él dijo que todas las copias sí tienen hasta el versículo 8, pero que hay algunas que contienen un final más largo. ¿Y qué comentó él? Esas no son las accurate, no son las precisas, son las copias que parece que alguien añadió en un momento dado. Pero todas son consistentes hasta el versículo 8. Entonces yo sí creo que Marcos quiso terminar en el 8. Y cuando leemos al Evangelio hace sentido, déjame explicarle. Muchas veces cuando Jesús enseñó a los discípulos o a otras personas quién era Él, respondieron en temor. Cuando Él tranquilizó el mar, capítulo 4, versículo 41, dice que los discípulos se llenaron de temor. Y le hicieron la pregunta, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Vean que se llenaron de temor y ¿qué hace falta? Una respuesta. Hace falta que nosotros respondemos. Cuando Jesús andó sobre el mar, capítulo 6, versículo 50, dice que los discípulos que tenían miedo, respondieron con temor. En la transfiguración, capítulo 9, versículo 6, dice que los discípulos no sabían qué decir. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Cuando Jesús habló de que Él se iba a levantar de la tumba, capítulo 9, versículos 30 al 32, dice que los discípulos tenían demasiado temor para preguntarle a qué se refería. Capítulo 10, versículo 32, cuando Jesús estaba caminando delante de todos para ir a Jerusalén, para ir a su propia muerte, dice que los que le seguían sentían miedo. Entonces hace mucho sentido que las mujeres, cuando se enteraron de que sí se levantó de la tumba, de que realmente Él era el Hijo de Dios, se llenaron de miedo y ahí queda. Porque si queda ahí, nos obliga a responder. Un pastor mío de Tennessee lo describe así. ¿Cuántos de ustedes han visto una película que llega un momento final y pasa algo que no te esperaba y en vez de explicar lo que hace, se pone negro? ¿Han visto películas así? ¿Qué es lo primero que hacemos? Nos miramos y comenzamos a hacernos preguntas. ¿Eso quiere decir que? No, pero significa esto. Eso nos obliga a tratar de terminar la historia. El libro de Hechos termina igual. Lucas termina así, el libro de Hechos termina como que muy abrupto. ¿Por qué? Porque se supone que el lector termine la historia. Entonces yo estoy muy confiado de que Marcos terminó ahí, porque Él quiere que el lector, que nosotros digamos, espérate, si Él se levantó de la tumba, entonces eso quiere decir que Él realmente es el Hijo de Dios. Ellas respondieron con temor. José de Arimatea respondió con valentía. Pilato, ¿cómo respondió él? Bueno, velando por sí mismo. Se lavó las manos. ¿Cómo respondieron las escribas? Con envidia y odio. ¿Cómo vas a responder tú? ¿Cómo vamos a responder nosotros? ¿Es Él el Dios, el Hijo de Dios? ¿Es Él el Rey? ¿Es Él el Mesías? Porque si es así, lo que nos toca es responder en obediencia y en arrepentimiento y poner nuestra fe en Él.
Si no conoces a Cristo, te animo a que pongas tu fe en Él. Eres un Dios bondadoso. Si respondes en fe, Él es listo para recibirte. Crea que Él murió por ti, por tus pecados, y hoy puedes ser salvo. Y si ya conoces a Cristo, eres hijo o hija de Él, pues mira, todos los días vamos a predicarnos esta verdad de que Él murió por ti, que murió por mí. Y vamos a pedir al Señor que nos ayude a responder como nos toca. ¿Qué dijo Él a sus discípulos? Ser mi discípulo quiere decir que nos toca cargar nuestra cruz y seguirlo a Él. Así nos toca respondernos todos los días, dependiendo de Él y siguiéndolo a Él. Y con la ayuda de su Espíritu Santo, hermanos, podemos seguirle. No en nuestra propia fuerza, sino por su gracia. Si tienes alguna pregunta del Evangelio, por favor, hable conmigo. Me encantaría hablar contigo. Si tienes preguntas sobre esto de dónde termina, te puedo enviar artículos. Podemos hablar de eso también en confianza, se me puede acercar. Pero con esto terminamos no solamente la prédica, pero el Evangelio de Marcos. Y Dios mediante, vamos al libro de Ruth la semana que viene. Oremos una vez más, hermanos. Padre Santo, Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la cruz. Gracias porque en la cruz vemos tu amor para con nosotros, Señor. Vemos tu fidelidad, Señor. Y Padre, gracias porque los que ya estamos en Cristo, sabemos que no todos los días respondemos como debemos. Caemos, Señor, fallamos, Señor. Somos obras en proceso. Sin embargo, tú sigues siendo fiel. Sigues siendo bueno y misericordioso. Gracias. Nuestro anhelo, Padre, es que las personas que no te conozcan, que ellos pueden verte por quien eres, un Dios misericordioso. Pedimos que utilices a tu palabra para quebrantar corazones y traer muchos a tus pies. Lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Rey y Redentor Jesucristo. Amén y amén.